grupo de trabajo, que tengo un excelente grupo de trabajo que siempre los felicito y hablo un poquito de ellos, pero no quiero perder mucho tiempo porque lo van a escuchar al doctor. Agradecerle entonces a quienes pudieron hacer posible este encuentro y a todos los participantes, y que esta jornada sea de experiencias, de aprendizajes, de que nos ayude a tener mayores conocimientos, y le podemos hacer todas las preguntas, supongo que el doctor no va a tener ningún problema. Bueno, buen comienzo, mucha suerte y espero que sea fructífero el encuentro. Gracias por estar. Muchas gracias, Emma, por tus palabras, y bueno, cedemos ahora el espacio para el doctor José para que nos dirija con sus palabras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Ferrero, Claudia, por coordinarme el webinar. Así que te voy a tener a mis espaldas controlándome el tiempo, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, nada, para mí es un gusto y realmente participar de la actividad de extensión a la comunidad en un tema tan, digamos, hoy en día con lo que nos está pasando en la Argentina, quizás muy caro a los sentimientos, incluso hasta a nivel familiar o personal de muchos de nosotros. Lo primero que les quiero decir es que pensé mucho qué hacer hoy, qué presentarles hoy. El tema de envejecimiento es un tema sumamente amplio, que puede ser abordado casi por todas las disciplinas. Y realmente pensé, bueno, voy a hablarles de envejecimiento, voy a tratar de darle algunos tips de qué está pasando hoy en la Argentina con las personas mayores, y ojalá los deje con muchas ganas de hacer los cursos que vamos a dar en la Universidad de Luján por metodología también, digamos, de digital en los próximos meses, para adquirir conocimientos en una materia que realmente, aunque nos parezca mentira, hoy en día hay muy pocas universidades nacionales del país que se abocan al tema de envejecimiento, sobre todo desde el lado de la salud, y entonces para mí es un honor y muchas gracias por la invitación. Voy a empezar tratando de contarles qué es un paciente anciano, qué es una persona anciana. Y para ello voy a citar a uno de mis profesores, ¿sí? Como ustedes habrán visto en mi presentación, yo parte de mi formación, o la parte final, la hice en España, como es el doctor Rodríguez Mañas, y él nos enseñaba que ese paciente clásico que todos hemos conocido, que él lo llamó el paciente del siglo XX, ¿sí? Es un paciente que habitualmente cuando viene a la consulta médica tiene una enfermedad, no tiene impacto en la función o en sus actividades de la vida diaria, y no tiene secuelas funcionales, o sea, no le deteriora su capacidad de desenvolverse en el medio ambiente. Y nos decía que existe un paciente moderno, un paciente del siglo XXI, que es el paciente que hoy vemos en el sistema de salud preponderantemente, y es aquel paciente que tiene varias enfermedades crónicas, que pueden tener o no reagudizaciones frecuentes que lo traigan a nuestro sistema de salud, que tienen impacto sobre la funcionalidad en el desempeño en la vida cotidiana de todos nosotros, y que nos puede dejar secuelas funcionales que tienen que ver con el no poder hacer algo que normalmente permite nuestra autonomía y nuestra capacidad de poder ser capaces en la vida cotidiana. Entonces, este término del paciente del siglo XXI a mí realmente me gusta mucho, porque básicamente nos lleva a pensar o a plantearnos nuestro modo de pensar de cómo vamos a entender este nuevo paciente de acuerdo a lo que habitualmente hemos conocido o hemos aprendido aquellos que hemos pasado ya por algún nivel de educación en salud. A todo esto obviamente se le agrega lo que nos sucede hoy en nuestro país, ¿sí? Deben estar escuchando mucha información que va, que viene, muchas opiniones, y que el gran problema son los pacientes ancianos, ¿sí? Y que se utiliza mucho la palabra grupo de riesgo. A mí me gusta más decir grupo en riesgo y no de riesgo, porque no es el único, ¿sí? Como ustedes bien sabrán, pero sí es el que no la está pasando bien, digamos así, en todo el mundo, y nuestro país no es una excepción. ¿Qué sucede con este grupo etario? Bueno, es una población mucho más susceptible debido a algunos cambios que ocurren, que ya vamos a ir explicando.
Uno muy importante se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico, del sistema de defensa que todos traemos de nuestro nacimiento. Las comorbilidades, que significa tener varias enfermedades a la vez, ¿sí? Esto es una característica bastante común en la población anciana, y un concepto nuevo que espero que hoy se los pueda explicar, que es el concepto de fragilidad, ¿sí? O síndrome de fragilidad, que más adelante voy a explicarles qué es. Pero estas tres condiciones hacen que el 80% de los fallecimientos hoy en día por coronavirus en nuestro país sean en personas mayores de 60 años, a pesar de que la edad media de contagio, o sea, de casos positivos, está en los 41 o 42 años, y a pesar de que la gran mayoría de los que están, digamos, infectados por el virus, ¿sí? El 80% de los infectados del virus son menores de 60 años. Esto quiere decir que a las claras, a los que les va peor es precisamente a este grupo etario, ¿sí? La otra característica que estamos viendo, y esto no es tampoco exclusivo de nuestro país, es que se mueren más hombres que mujeres. Es cierto, en la Argentina está empezando a ocurrir algo, ¿no? Diferente a lo que ocurre en todo el mundo, es que está empezando a haber un equilibrio, digamos, en esto. Esto no es una carrera ni es ganarse un premio, digamos, son personas que se mueren, ¿sí? Pero bueno, hay muchas teorías que nos tratan de explicar por qué en general se mueren más los hombres que las mujeres. Uno es porque los que hoy tienen más de 60 años, en general los hombres son más enfermos que las mujeres, son más fumadores que las mujeres, y pareciera ver que hay alguna cuestión hormonal, tanto en uno como en otro, más allá de la estabilidad genética que tiene la mujer o que tiene, digamos, y discúlpeme el término, la hembra de casi todas las especies de mamíferos, y el tener dos cromosomas X, hacen que la estabilidad genética a lo largo de la vida permita que las células y los sistemas del cuerpo se defiendan mejor de aquellos cambios medioambientales a los cuales nos tenemos que enfrentar. Después, si quieren o me quieren hacer una pregunta más de este tema, volvemos, digamos, no es el foco de la charla que quiero dar hoy, pero es un detalle, digamos, interesante, que realmente está ocurriendo en todo el mundo. Incluso hay países en los cuales se mueren 3 hombres por cada mujer por coronavirus a la fecha de hoy, ¿sí? Hay un factor agregado que es la residencia de cuidados crónicos. O sea, este grupo etario en particular, como pueden ser los enfermos de salud mental, son personas que pueden estar institucionalizados en hogares o en instituciones que generan lo que se denomina en salud hacinamiento, que no es lo mismo que el concepto, digamos, económico, y que tiene que ver simplemente con digamos, la habitabilidad de 2 personas o 3 o 4, lo que fuera, en espacios reducidos con menos de 2 metros, de 1,5 metros de distancia uno del otro, y esto se ve, les diría, en la gran mayoría de los mal denominados geriátricos, para que sepan de qué estamos hablando. El nombre correcto es residencia de larga estancia o de larga estadía para personas mayores. Ese foco en particular se ha visto en países como en España, por ejemplo, donde casi el 60% de los fallecidos por coronavirus han sido personas que estaban viviendo en este tipo de lugares, este tipo de casas grandes, como yo los llamo, y no hospitales chicos. Y la verdad que en la Argentina, por lo menos hasta la fecha, eso no está pasando, a pesar de lo que vemos en la televisión. En este momento, digamos, no hay una gran cantidad de casos en las residencias, por lo menos conocidos, en las residencias para adultos mayores. Acá se abre un paréntesis, que es cuánto estamos testeando y cuánto no, pero en definitiva, digamos, los números, por ejemplo, en la capital federal, a la fecha de hoy, dan que la mortalidad general de las personas por coronavirus residentes en instituciones, comparado con la cantidad de casos que hay en la ciudad, es del 0,03%, o sea, es un número realmente muy bajo. El otro punto interesante es que esto está mostrando lo mejor y lo peor de todas las sociedades, lo que se denomina edadismo, viejismo, es una mala traducción de un vocablo en inglés, ¿sí? En nuestra comunidad, que todavía sigue sin visibilizar a las personas mayores, todavía sigue pensando, y yo he escuchado a un periodista decir en televisión, por suerte los que se mueren son solamente los viejos, ¿no? Cosas por el estilo, que es una especie, digamos, de no respeto a los derechos de estas personas, y que de alguna forma, digamos, muchas sociedades, y no somos los únicos en Argentina,
no se han molestado ni se han movilizado por dejarlos enfermos en sus casas o residencias, y de hecho, digamos, hoy en día se está planteando mucho en muchos países del mundo qué fue lo que pasó y qué fue lo que se hizo. Hoy en día en Argentina, sí, tenemos casi 45.000 casos positivos, más de 1.000 fallecidos y 13.153 recuperados. Esto es bueno para tener perspectiva, y solo como dato, y quizá para discusión hoy o cuando fuera, en el periodo 2018-2019 en la República Argentina, cifra de nuestro Ministerio de Salud de la Nación, fallecieron 36.000 personas por gripe y neumonía. ¿Okay? Solo para tomar un poco de perspectiva, no es la misma enfermedad, no es la misma situación, no es el mismo problema. Esto es una larga discusión de la cual todavía tenemos poca información, pero solo para que entiendan un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Dijimos que todo esto está ocurriendo y que los grupos, digamos, en riesgo, uno de los grupos en riesgo para nuestra pandemia actual y para nuestra realidad actual es el de los adultos mayores. Entonces empecemos a conocer algunos aspectos particulares que tienen que ver con la atención de los mismos, ¿sí? Lo primero que yo siempre les digo a todos, a los alumnos, los primeros años de la facultad y a quien me pueda escuchar, es que las personas mayores son distintas. ¿Qué significa esto? Y quiero que se me entienda bien. Estoy hablando de biología, no estoy hablando de que pertenecen a otra especie o no pertenezcan a la raza humana, como alguna vez me dijo un profesor en Inglaterra. Son distintos y esto es importante a la hora de entenderlos y de tratar de trabajar en salud con ellos, que se nos grabe a fuego esta palabra, porque realmente es lo que va a marcar la diferencia entre entender lo que les pasa y poder aplicar conocimiento en los tratamientos posteriores o las decisiones que tengamos que tomar con respecto a su salud. Otra característica que tienen es que tienen otros tiempos, ¿sí? Todos tenemos la imagen del viejito moviéndose lento. Eso, más allá de que no es la imagen de todas las personas mayores, es simplemente para que sepan que cuando uno enfoca medicina o salud en este grupo etario, el timing, como se llama, o el manejo del tiempo, es uno de los aspectos fundamentales a la hora de entender qué está pasando o esperar algún tipo de respuesta a alguna decisión que hemos tomado. No es lo mismo la capacidad que tiene un adulto mayor en la respuesta a un tratamiento X que una persona de 25 años, ¿sí? Son otras velocidades, otras cuestiones que tenemos que entender, y por lo tanto, como parte del razonamiento de alguien que se dedica, digamos, a esta parte de la disciplina de la salud, de la ciencia de la salud, es entender este concepto de que tienen otros tiempos. Ya vamos a ir dando algunos otros tips a medida que avance la charla. La otra gran característica es lo que se denomina variabilidad interindividual. ¿Qué significa esto? Que una persona mayor no es igual a la otra, aunque tenga la misma edad, el mismo sexo, pertenezca a la misma familia o viva en el mismo pueblo, ¿sí? A todos nos pasa la vida por encima, ¿no? Lo vamos a poner en estos términos. Esto que se llama curso de vida o transcurso del tiempo hace que, a medida que vayamos digamos, creciendo y poniéndonos más grande, la experiencia de cada uno, el comportamiento de cada uno con respecto a nuestra propia salud, el medio ambiente donde vivimos, ¿sí? Los aspectos, digamos, psicoafectivos, emocionales de nuestro desarrollo, etcétera, etcétera, van a ir modelando un sujeto que cuando supera la séptima, octava década de vida, evidentemente, ¿sí? Aunque tenga riñones, corazón y hígado como cualquiera de nosotros, no va a ser igual por esa modelación que va generando la vida, el curso de la vida, en cada uno de nosotros. Y esto es lo que hace tan particular la disciplina de la ciencia del envejecimiento, la gerociencia, como se llama. Ya vamos a volver sobre el tema, pero es importante que cuando yo le digo que son distintos, tiene que ver con esto también. ¿Sí? Si ustedes toman una población de adultos jóvenes de 25 años, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, es muy probable que puedan encontrar un montón de sujetos más o menos con las mismas características. ¿Sí? Cuando ustedes toman una población de mayores de 80, es muy posible que les cueste mucho encontrar sujetos parecidos para hacer comparaciones, por ejemplo, en trabajos científicos de aplicaciones de fármacos o de tratamientos médicos. Y esto es uno de los grandes problemas que ha tenido el desarrollo de la ciencia del envejecimiento, porque es muy difícil diseñar ensayos clínicos en donde podamos comparar, ¿sí? Y habitualmente lo que se publica
o lamentablemente, siempre es comparado con personas más jóvenes. Les cuento solamente una anécdota. Las grandes industrias farmacéuticas contratan personas para hacer estudios de investigación de drogas y en general el promedio de las personas contratadas tiene entre 25 y 30 años y son varones. Y la buena noticia, o la mala noticia, perdón, es que las drogas que se desarrollan en ese contexto habitualmente se aplican en mujeres y en mayores de 75-80 años. O sea, fíjense ya ustedes solamente con ese dato, ¿no?, cómo uno puede entender lo que hace o deja de hacer un medicamento que está probado en una población absolutamente diferente. ¿Y por qué dije mujer mayor de 75 años? Porque otra cosa que tenemos que entender es que el envejecimiento es femenino, o sea, a medida que avanzamos en la edad, la proporción de mujeres con respecto a varones se va duplicando, triplicando, e incluso si tomamos aquellos mayores de 100 años, que en la Argentina hay más de 6.000 a la fecha, hay 13 mujeres por varón, ¿sí? Entonces, se habla de la feminización del envejecimiento, etcétera. Estos son conceptos demográficos, pero tienen que saber que habitualmente o muy frecuentemente el paciente adulto mayor es una mujer. Sus problemas son multifactoriales, ya vamos a volver sobre esto, pero no tienen una sola causa, como hemos aprendido casi siempre en salud. No tienen enfoques o tratamientos únicos. Esto hace que tengamos que sí o sí pensar desde un punto de vista de cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las escalas de jerarquías a la hora de elegir por dónde vamos a empezar, ¿sí? La toma de decisiones habitualmente por construcción, bueno, lo acabo de decir, por jerarquía de problemas. El otro concepto que más no es mejor, y esto tiene un título muy claro para aquellos que estamos en salud, que se llama prevención cuaternaria, y es una de las enseñanzas más importantes que debemos aprender todos aquellos que nos dedicamos a adultos mayores, que hacer más no siempre es beneficioso, muchas veces enferma o empeora a nuestro paciente, o simplemente interviene en un momento o en un lugar o en una situación en la cual no había que intervenir. Entonces el concepto de más no es mejor es fundamental a la hora de tratar y dedicarnos, digamos, a la salud de estos pacientes. Hay nuevos conceptos que se asocian, hay enfermedades, digamos, o problemas de salud que son propios de este grupo etario, como ocurre en los chicos, etcétera, ¿sí? Que de alguna manera cambian la presentación de las enfermedades comunes o generan enfermedades nuevas. Algunos de estos aspectos son la inmunosenescencia, que ya les comenté, o la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad, ¿sí? A todo esto le debemos agregar que no hay educación gerontológica en nuestras universidades, o hay muy poca, con lo cual de vuelta tenemos un grupo etario con características diferentes atendiéndose en un sistema de salud que no está preparado, ¿sí? Es un combo perfecto, ¿sí? Realmente para pensar y discutir. Y el otro es el concepto social, que tiene que ver con este concepto de edadismo que les comentaba en la diapositiva anterior, que es el concepto social todavía aún vigente de mucha gente de que los adultos mayores son pasivos, son vulnerables, no pueden decidir por sí solos, y tenemos que tener una actitud paternalista con ellos. Bueno, esto a la fecha de hoy no es tan así. Entonces, ¿a dónde estamos, a dónde vamos y a dónde nos lleva el estudio del envejecimiento? Solamente a modo de repaso y muy rápido, todo esto empieza en el año 1907 con un señor que se llamaba Mechnikov, que escribe el primer libro conocido, si bien hay algunos escritos en los papiros egipcios, etcétera, pero digamos es el primer estudio disciplinar con opinión y con digamos, conocimiento sobre envejecimiento. Fíjense ustedes que ese año mismo fue cuando el doctor Alois Alzheimer publicó su trabajo tan genial y tan, digamos, actual a la fecha, que se denominaba una enfermedad peculiar de la corteza cerebral, ¿verdad? Lo que hoy se denomina enfermedad de Alzheimer. 1907. Mechnikov, digamos, no era médico, ¿sí? Y como ustedes ven, publicó un libro llamado El estudio de la vejez. El señor Nasser, en el año 45, o sea, casi 40 años después, fue el primero, paradójicamente era un pediatra norteamericano, que dijo que así como hay una medicina diferente en los chicos, debería o debe haber una enfermedad diferente en aquellos que se han puesto grandes, y publicó el primer libro de geriatría del mundo, médica, ¿sí? Sobre enfermedades de la vejez y su tratamiento. El otro hito importante a conocer en gerociencia es que en el año 1950 un biólogo investigador llamado Leonard Hartwig
publicó un trabajo que hoy todos conocemos como el límite de Hayflick, que fue el primero que descubrió que las células del cuerpo tienen una capacidad de división, digamos, personal de cada tipo celular, ¿sí? Y que a partir de una determinada cantidad de, digamos, divisiones de esas células empiezan a envejecer y a tomar características diferentes. O sea que hoy hace 70 años que recién sabemos en toda la historia de la humanidad por qué envejecemos, qué nos pasa cuando envejecemos, y hace muy poco tiempo, ¿sí? En trabajos, digamos, que tuvieron base en 1930, pero que se publicaron hace unos 20 años atrás, sabemos que el problema o el proceso del envejecimiento está codificado genéticamente en una estructura de los genes que se llaman telómeros, que son estas puntitas rosas que ustedes ven acá. Acá están estos dos señores, digamos que serían los pioneros un poco de la gerociencia, ¿sí? Y el otro granito, solamente para ir entendiendo algunas cosas, fue la famosa primera clonación que hubo en la historia de la humanidad, de la biología, que fue la famosa oveja Dolly, que es esta que está ahí con su creador, por decirlo de alguna manera. Yo no quiero complicarle mucho la existencia, pero solo para que entiendan, una observación muy interesante que ocurrió con la clonación de la oveja Dolly fue que la nueva oveja, Dolly, ¿sí? Que se creó a partir de una célula de lo que en el dibujito ustedes ven como oveja número 1, cuando nace tenía características de vejez o de envejecimiento digamos, en su biología. En vez de ser una oveja bebé, común y corriente, como cualquier oveja que nace de modo natural, obviamente nació chiquita y creció, pero las características que tenía Dolly eran similares a la edad de la oveja que le había donado el óvulo. Ese detalle fue, digamos, un punto crucial en lo que hoy es el desarrollo del estudio del envejecimiento celular y del cáncer, ¿sí? Es una línea de investigación muy importante que hay en el mundo, pero es entender que la célula que se divide, cuando se divide ya no es igual a la que la generó. Y si ustedes duplican o copian una célula que, por ejemplo, tiene 10 divisiones y en su vida esa célula vive 20 divisiones, cuando la copian va a tener todas las características de una célula que ya se dividió 10 veces, no de la primera vez antes de dividirse. Y eso fue lo que le pasó a la oveja Dolly, y eso nos explicó mucho de qué nos pasa en el envejecimiento. ¿Sí? Yo no quiero complicarlo, pero el envejecimiento de la célula, que en definitiva es la que después se representa como el envejecimiento nuestro, ¿sí? Es un mecanismo muy complejo que a medida que las células se van dividiendo, van transmitiéndole a la próxima las características, digamos, o los daños o las reparaciones que ha tenido en su vida esa célula anterior. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes le sacan una foto a la mano de un bebé recién nacido al lado de la mano de Mirta Legrand, ¿sí? La piel de esas dos manos, que claramente se están imaginando son distintas, y perdón por nombrar a Mirta, digamos, cualquier persona de más de 80, 90 años, la piel claramente va a ser diferente, pero las células de la piel viven entre 3 y 5 meses, toda la vida. Se dividen, se dividen, se dividen, pero cada célula que nace a los 5 meses ya murió y viene una célula nueva. Entonces, si una célula de la piel vive 5 meses, acuérdense de la oveja Dolly, ¿por qué la piel de la mano de una persona a los 80 años es tan distinta a la de un bebé recién nacido en todas sus características? Y es por esto que les estoy explicando que cada vez que la célula se divide, tiene como memoria de lo que le pasó antes. Tomó mucho sol, se le dañó el ADN y la célula nueva, la división, va a tener características de daño por haber tomado mucho sol. Y así sucesivamente. Lo interesante de todo esto es que hoy se conocen, tampoco digamos, me quiero extender demasiado, pero que hay algunos factores, como por ejemplo comer menos calorías, que hacen que este fenómeno de replicar el envejecimiento a medida que una célula se divida sea más lenta, ¿sí? O su ADN no se dañe tanto. Entonces hay algunos estudios que se han hecho en animales, obviamente esto no se puede hacer en seres humanos, en los cuales sometidos a un 30% menos de su dieta habitual, se ha visto que viven más tiempo. Y si ustedes se ponen a pensar,
las personas con factores de riesgo, uno de los cuales, por ejemplo, es la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, el tener pancita cuando nos ponemos grandes, ¿sí? Que tiene que ver o tiene relación directa con la cantidad de calorías que hemos comido a lo largo de nuestra vida, esas personas tienen mucho más, digamos, riesgo de no vivir más allá de los 80 o 90 años que alguien que no tiene esas características. Entonces, la Organización Mundial de la Salud planteó ya hace algunos años objetivos claros, ¿sí?, para la geriatría. Geriatría es la ciencia, digamos, que estudia la salud, o sea, el médico es geriatra, el kinesiólogo es geriatra, ¿se entiende? El enfermero es geriatra. Y gerontología es la ciencia madre. Gerontología significa ciencia del envejecimiento o gerociencia, como lo llamamos hoy. La OMS, ¿qué dijo? Dijo que promover el envejecimiento activo y saludable de la población mediante la producción de nuevos conocimientos, su aplicación y difusión, la formación de recursos humanos especializados y el impulso al desarrollo de servicios de salud en el conjunto de un sistema nacional de salud es el objetivo, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que hay que formarnos, hay que investigar, hay que promover y hay que cuidar o hacer prevención. Bien, entonces volviendo un poco al tema y con esta idea en la cabeza, hoy sabemos que en muchos mamíferos el envejecimiento se puede enlentecer o retrasarse con enfoques genéticos, manipulación, hay muchos estudios al respecto, dietéticos, esto que les acabo de decir de la restricción calórica, y en estudio un montón de fármacos, todavía ninguno, digamos, que nos ha dado realmente grandes cambios, pero lo que tenemos que entender, digamos, que hoy por hoy la inmortalidad no es posible, porque si ustedes se recuerdan lo que le acabo de decir de la oveja Dolly y de qué le pasa a una célula cuando se va dividiendo, si una célula se vuelve inmortal, o sea, no transmite los cambios, por lo tanto no envejece y no se muere, esa célula es una célula que indefectiblemente va a crecer y se va a multiplicar. Y hasta ahora, la única condición que genera ese tipo de células en la biología humana y de los animales, digamos, superiores o de los mamíferos, es el cáncer. El cáncer es una célula que pierde el control del punto de vista, digamos, de la transmisión genética de sus cambios, se vuelve inmortal y por lo tanto, a medida que crece y se expande, como no se muere, al dividirse y no envejece, va ocupando el lugar de las células, digamos, que normalmente tienen este proceso, que serían las células sanas del cuerpo. Entonces, este es el gran problema. O sea, si nosotros buscamos, digamos, que no envejecer o que nuestras células no cambien cuando se dividan, lo que generamos del otro lado es cáncer. Y ese es un gran dilema y por lo tanto hoy en día el envejecimiento humano, ¿sí?, es intrínseco, por lo que le estoy comentando, básicamente molecular y genético, es universal, todos envejecemos, todo el cuerpo envejece, todos los órganos y todas las células envejecen, es deleterio, porque se van las células, como les explicaba, digamos, alterándose a medida que se dividen, y por supuesto es finito hasta la fecha. ¿Está bien? Entonces, dado que la población anciana está aumentando dramáticamente y que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades crónicas, ¿sí?, que son las que hoy en día, por lo menos las sociedades desarrolladas, conducen a la morbilidad, a la enfermedad y a la mortalidad, es crítico expandir la investigación gerontológica dirigida a mejorar y extender la salud humana, o por lo menos a mejorarla, ¿sí? Este famoso dicho, agregarle vida a los años y no años a la vida, o sea, envejecer y estar cada vez peor quizás no es una buena elección para ninguno de nosotros. Esto lo vamos a pasar porque es muy específico, sino son las áreas que hoy hay de investigación en el mundo tratando, digamos, de mejorar la calidad de vida en todos nosotros a medida que nos vamos poniendo grandes, ¿sí? Solamente como ejemplo, se está trabajando con las células madre, es una de las líneas de investigación, la restricción calórica, acá donde ven los cubiertos, la eliminación de células dañadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Solo para tener un pantallazo general. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea la gerociencia? Bueno, el primero es promover la investigación científica pertinente y de alto nivel en envejecimiento y salud para la promoción de un envejecimiento sano y activo de toda la población. El concepto de envejecimiento sano, activo, saludable es un concepto que tiene 10-15 años desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Es enseñar
o tener una enseñanza, perdón, de excelencia en el ámbito del envejecimiento para formar técnicos y profesionales de alto valor estratégico. Y acá no estamos hablando solo de salud, ¿sí? Hoy en día hay muchos países del mundo que están tomando la decisión de formar en gerontología o en gerociencia a sus mandos medios a nivel político, por ejemplo. Porque una de las razones, y ya enseguida vamos a hablar de ello, digamos, por la cual estamos hoy escuchando estos temas, es una razón demográfica, o sea, la presión de la población envejecida en la gran mayoría de los países del mundo cada vez es mayor. El otro objetivo es desarrollar un modelo asistencial innovador como un instrumento para la docencia y la investigación, priorizando prevención y controlando la demanda asistencial. El cuarto es vinculación al interior y fuera del sector de salud para apoyar la ejecución de los programas sectoriales, o sea, todo lo que hablábamos recién de formar, digamos, profesionales intermedios, además de los de alta excelencia, y finalmente traducir el conocimiento científico en políticas públicas. De nada sirve que todo esto quede encerrado en los claustros, se tiene que transformar en un eje dinámico de cambio en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el diseño de un sistema de salud y de un sistema de contención social adecuado, digamos, a la población que uno va a atender. El estudio SABE, como ustedes ven acá, es un estudio, es el único estudio, digamos, que se ha hecho en varios, de envejecimiento, que se ha hecho en varios países latinoamericanos. Se ha tomado, digamos, muestras. En Buenos Aires fue uno de los lugares donde se hizo el estudio, y lo que nos va mostrando es que si nosotros cortamos a los 85, 90 años, el 60% de las personas, ¿sí?, tienen algún grado de discapacidad o de enfermedad crónica. O sea, prácticamente 6 de cada 10 está con algún grado de secuela funcional de discapacidad, ¿sí?, o es portador de al menos una o dos enfermedades crónicas. Esto es una característica que debemos conocer de nuestra población a la hora de tomar decisiones. Y lo otro, que es el objetivo, digamos, es simplemente tratar de que la brecha entre lo que se denomina esperanza de vida o esperanza de vida sanos, en salud, sea cada vez más chica. Porque ¿de qué nos sirve vivir, por decirles algo, 90 años de promedio en un país, si los últimos 20 de esos 90, esa población está enferma, gastando, por ejemplo, en el sistema de salud enormes cantidades de dinero, discapacitada y con necesidad de cuidadores? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que cada vez la enfermedad se comprima más hacia las edades más altas de cada población, ¿sí?, que se llegue mejor y más sano y más autónomos para tratar, digamos, no solo que la gente tenga una vida de mucha más calidad, sino que además, digamos, mejore todo el sistema de salud y del sistema de contención social que necesitaríamos para atenderlo, ¿sí? Este es el ejemplo de México. Fíjense usted la disparidad de la población mexicana y fíjese en qué momento ocurre esa disparidad. Empieza prácticamente a los 50 años. México es un país con muchas complicaciones de salud pública, pero casi todos terminan, ¿sí?, en edades postremas, digamos, prácticamente fallecidos, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos que nos debemos plantear. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes? Uno es por qué envejecemos. Traté de explicar un poco con esto de dónde venimos, la genética y qué nos pasa cuando las células se duplican, ¿sí? Lo otro es cómo envejecemos. Y esto sí es una elección que puede tomar, digamos, una población, una comunidad, una persona en forma individual. Si nosotros elegimos, digamos, vivir de determinada manera, tenemos que saber que eso funciona como la cuenta de un banco, digamos. Cuanto nosotros más salud metamos en nuestra cuenta, más vamos a tener para gastar cuando la necesitemos. Espero que estos son estudios, digamos, se llama capital de salud, pero es fácil de entenderlo, digamos, si nosotros ahorramos en nuestras capacidades funcionales, en nuestra masa muscular, en no aumentar los factores de riesgo, como por ejemplo fumar o ser muy sedentarios a lo largo de la vida, quizás sin llegar al extremo de esta persona que tiene 74 años, ¿sí?, que está acá en la foto de la izquierda, y esta otra persona que tiene también 74 años y probablemente una enfermedad de Alzheimer, tengamos, digamos, la posibilidad de que en el medio de estos dos sujetos que muestro acá, logremos un envejecimiento relativamente, digamos, con calidad o aceptablemente con calidad, aunque vivamos 80 o 90 años. Entonces,
El cómo queremos tiene que ver con esta elección, lo vamos a discutir enseguida, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con la educación. Se ha visto que las poblaciones menos educadas tienen menos capacidad de poder elegir, ¿sí? Autónomamente algunas cuestiones que tienen que ver con factores de riesgo de aceleración del envejecimiento. Y obviamente, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Y este es el gran punto a donde todos hoy estamos abocados en investigación, que es a dónde queremos ir. Entonces, un modelo interesante de trabajo en vejez es el modelo ecológico determinante de envejecimiento y salud, en donde no solamente hay que entender, digamos, el individuo biológicamente que tenemos enfrente, ¿sí? Sino que cuál fue su comportamiento a lo largo de la vida, cuál es el entorno físico donde vive. No es lo mismo vivir en un barrio carenciado toda la vida y varias generaciones que de repente tener otras posibilidades, por ejemplo, a la hora de cuál es el impacto, ¿sí? de ese estrés crónico en la salud, y obviamente el entorno social donde podemos discutir desde seguridad hasta alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, este marco conceptual interdisciplinario o transdisciplinario es el que de alguna manera va a hacer que, conociendo la biología del envejecimiento, conociendo la sociedad, la economía, el desarrollo de servicios, donde está inserta esa persona mayor, conociendo o teniendo la posibilidad de acceder a la tecnología diseñada específicamente para personas mayores, en donde incluiríamos la ingeniería biomédica, ¿sí? Acá hay un tema fundamental que es todo lo que se llaman técnicas mini-invasivas. Hoy en día es mucho más fácil, digamos, acceder a algunos tratamientos invasivos a mayor edad, digamos, porque realmente generan mucho menos estrés y mucho menos impacto en la salud la realización de los mismos. Solo piensen en lo que ha cambiado la cirugía en muchos aspectos, ¿sí? Y finalmente la investigación geriátrica y epidemiológica, o sea, todo este marco conceptual es el que necesitamos para desarrollar conocimiento y entender la población. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales tenemos que aprender sobre envejecimiento y de que nuestros pacientes, probablemente muchos de ellos vayan a ser viejos, salvo que nos dediquemos específicamente a atender población de niños o de mujeres embarazadas, ¿sí? Digamos, acá les pongo un link de cuáles, si quieren entrar, digamos, hay muchos sitios, pero este es el link de datos del Banco Mundial para ver qué está pasando con la población adulta mayor en el mundo. Básicamente lo que tienen que saber es que la población que más crece proporcionalmente en todos los países del mundo, incluyendo los africanos, es la que tiene más de 80 años, ¿sí? Entonces, este es el gran desafío y por eso se está hablando de sociedades envejecidas. En nuestro país en particular, hoy tenemos, bueno, los últimos datos que tengo son del año 2018, veraces, pero tenemos casi 5 millones de personas, digamos, de mayores de 65 años y 6 millones mayores de 60 años, ¿sí? De los cuales un tercio tiene algún grado de discapacidad, un tercio está sano dentro de lo que es el nuevo concepto de salud, que si quieren lo discutimos al final, y otro tercio tiene alguna enfermedad crónica, pero siguen estando autónomos. Acá el gran objetivo es que un tercio de este tercio son frágiles y eso es lo que de alguna manera yo quiero hacerles entender. El otro punto que tenemos que entender es que a medida que vamos creciendo empieza a cambiar la fisiología del cuerpo. Acá les pongo solamente un ejemplo, pero cada órgano, cada función que tienen nuestros órganos, ¿sí? Sufren cambios, por esto que hablábamos antes, de que las células, digamos, van generando daños, etcétera, a medida que se dividen, que hacen a los aspectos tanto visibles, fenotípicos, ¿sí? Como les explicaba, lo de la piel, y por eso cuando uno ve a una persona mayor dice, es una persona mayor, ¿sí? Y eso lo diagnostica cualquiera, digamos, y es muy claro ese cambio en la piel, ¿sí? Que ustedes saben que es el segundo órgano más grande del cuerpo, y otro, como por ejemplo el ejemplo que les pongo acá, que es la función del riñón, ¿sí? Ustedes saben que el riñón es donde filtramos, digamos, un montón de sustancias tóxicas en el cuerpo, y llamativamente, este es un estudio que hemos hecho acá en Buenos Aires, en el hospital italiano que está en San Justo, en La Matanza, con un colega, en el cual demostramos y simplemente reafirmamos algo que ya se sabía, que a lo largo de la vida, de los 30 años y hasta los 100 años, ¿sí? Si no hay enfermedad renal, los niveles de creatinina, que es lo que nosotros dosamos en laboratorio para hacer un chequeo de
de cómo estamos en salud, permanecen más o menos estables o dentro de los mismos valores. En cambio, todas las funciones del riñón, a medida que avanzamos desde los 30 años, que sería el punto máximo, digamos, de evolución biológica de nuestro cuerpo, a partir del cual empezamos a envejecer, ¿sí? Y esta es otra cosa que se tienen que acordar, nadie es viejo porque cumpla 60 o 65 años. ¿Sí? Nosotros, digamos, el cuerpo biológicamente empieza a envejecer de los 25 o 30 años en adelante. Fíjense cómo todas las funciones que medimos van bajando a medida que avanzamos en décadas por la edad. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted le hace un análisis de laboratorio que le da que tiene una creatinina normal el paciente, pero sin embargo la función del órgano, la función del riñón, está tan o más disminuido como si tuviera enfermedad de ese riñón. O sea, el riñón no está enfermo, el sujeto no se muere por esto, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos alguna intervención farmacológica, como darle altas dosis de diurético para bajarle la presión, lo podemos deshidratar y rápidamente lo vamos a enfermar porque la función del órgano está muy disminuida. Esto es una larga discusión, pero solo lo puse como ejemplo. Hay otro ejemplo más simple, como por ejemplo la famosa presbicia, ¿sí? O la presbiacusia, oír menos, ver menos para leer. Todos estos son cambios que ocurren normalmente por cumplir años y debemos conocer, lo que trabajamos en salud, cuáles son, cómo se presentan y cómo inciden en el momento que estamos enfermos para no equivocarnos. O sea, no tratar una situación normal como enfermedad, como les explicaba recién del riñón, y saber que una enfermedad, a veces banal, puede impactar de una manera distinta porque ese órgano está funcionando de manera diferente. Por supuesto, también hay cambios clínicos que usted está en la base del conocimiento, estos cambios fisiológicos que hablábamos, las enfermedades comunes se empiezan a presentar de manera diferente en las personas mayores, muchas veces simplemente se confunden, se desorientan y pueden tener desde una infección urinaria hasta, por ejemplo, los niveles de sodio bajos o haberse tomado una pastilla más para dormir a la noche, ¿sí? Yo he visto en mi práctica clínica, que en geriatría ya tiene más de 30 años, personas que se confunden cuando un cuidador les grita, por ejemplo. Imagínense la mirada que tenemos que tener, ¿sí? Porque esto no sale en ningún libro de medicina, ni de enfermería, ni de nada, y realmente en la práctica se ve. La presencia de fragilidad, que enseguida vamos a definir, la presencia de nuevas entidades clínicas que se llaman síndromes geriátricos, como por ejemplo la inestabilidad, la inmovilidad, la incontinencia de los esfínteres, ¿sí? La aparición de nuevos tratamientos, porque obviamente hay enfermedades o formas nuevas, las técnicas mini-invasivas, como les decía antes, la presencia casi ineludible de enfermedades crónicas no transmisibles en esta población, la posibilidad de que ya estén discapacitados, la polifarmacia, esto dicho en otras palabras es, y lo deben haber visto muchos de ustedes, los viejitos que toman 10, 12, 13 remedios a la vez. Bueno, eso es sumamente deleterio, hay que ser muy enfáticos, hay que preguntarles qué remedios toman, hace cuánto tiempo, preguntarnos si siguen sirviendo o no, ¿sí? La frecuencia alta de comorbilidades, o sea, personas que tienen enfermedad del pulmón, enfermedad del riñón, enfermedad del corazón, además son diabéticos, etc. A esto se le suman los mitos, preconceptos y prejuicios sobre la vejez, que dentro específicamente del equipo de salud hay un montón, ¿sí? Y finalmente la vulnerabilidad social, el entorno. O sea, esto, ¿sí? Yo lo he visto miles de veces, dar de alta de los hospitales personas con indicaciones que, si pensamos 2 minutos, al lugar a donde van a ir no las van a poder cumplir. Por lo tanto, el objetivo final, que es cambiar algo, no va a ser posible, aunque hayamos hecho un diagnóstico fabuloso como lo hace el Dr. House en la televisión. Entonces, el concepto que se empieza a incorporar es el concepto de funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? La funcionalidad es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder desempeñarnos en la vida cotidiana con lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, con nuestra capacidad de movernos, ¿sí? Eso nos hace seres autónomos y seres capaces. Entonces, dependiendo cómo fue el curso de vida de una persona, ¿sí? Esta funcionalidad puede bajar solamente porque vamos cumpliendo años, de una manera que va a estar siempre por encima de un umbral de fragilidad,
o de deterioro, o puede tener diferentes tipos de trayectorias a lo largo de la vida de un sujeto. Por eso yo les decía que si ustedes cortan una población de 80 años hacia adelante, todos estos sujetos son distintos. El sujeto A probablemente sea una persona que tenga vida sexual, se maneje solo, hasta puede seguir trabajando, puede jugar al tenis, etc. Y el sujeto D probablemente sea una persona postrada, internada en una institución, en un geriátrico, con una secuela de una ACV o con una demencia senil. O sea, ese curso de vida es el que nos va a marcar y es en el cual podemos impactar, con lo cual ustedes ya están pensando que el envejecimiento o la ciencia que estudia el envejecimiento no empieza cuando cumplimos 60 años, empieza mucho antes. Y hay muchas cosas para hacer, incluso muchas teorías que nos hablan de que la cosa empieza incluso dentro de la panza de la mamá. Entonces, como decía este personaje, digamos, de caricatura, me vacunaron contra la polio, la papera, la varicela, etcétera, etcétera, y luego me caí por las escaleras, ¿verdad? Entonces, lo que empieza a cambiar en la mirada de las personas que trabajamos con adultos mayores es cuál es el verdadero objetivo. ¿Es bajarle la presión? ¿Es tratar de que el azúcar esté perfecta? ¿O es tratar de que no pierda una función y pueda seguir teniendo calidad de vida sin depender de un tercero? Cuando se pregunta y se encuesta científicamente a las personas mayores a qué le tienen miedo a la dependencia de los demás, económica, en salud, para moverse, para ir al baño, depender de los hijos y no tanto a la muerte o morirse, por ejemplo. Y esos datos hay que tenerlos en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les hablé del timing al principio? A la hora de tomar decisiones. Generalmente, con este concepto edadista de que el sujeto es pasivo, nunca le preguntamos qué quiere, cómo quiere vivir o cómo se quiere morir, entre otras cosas. Entonces, nuevas necesidades y objetivos diferentes, el paciente del siglo XXI, que espero que yo pueda presentárselo a ustedes. Entonces, ¿qué es la fragilidad? Que es el gran, digamos, el gran objetivo y lo que ha cambiado la historia de la medicina, de la geriatría, es entender qué significa ser vulnerable, aunque no estemos enfermos, digamos, ostensiblemente. La fragilidad es un síndrome de debilidad, cansancio, declinación de la actividad física, que puede ser disparado por cambios hormonales, inflamatorios o enfermedades crónicas. Este es un concepto un poco biológico, ¿sí? Este es más fácil de entender. Este hermoso jarrón, a nadie le cabe duda que si se cae al piso pasa lo que está a la derecha. Entonces, ¿por qué les muestro estas dos fotos? Porque fragilidad o vulnerabilidad no es lo mismo que discapacidad. Cuando algo nos pega y nos caemos, una enfermedad, una caída con una fractura, una dosis extra de psicofármacos o lo que fuera, y somos frágiles, lo que nos puede pasar es esto. Aunque sigamos siendo, digamos, o tengamos aspecto de estar absolutamente saludables, ¿sí? Como es la foto del jarrón entero. Esto es un estudio que se hizo en México, en la cual, digamos, lo primero que vimos, qué significaba ser frágil, porque es muy lindo la definición, es muy lindo entenderlo, pero básicamente lo que significa es que los adultos mayores que no son frágiles, tienen una mortalidad solamente por ser viejos o por tener una enfermedad un poquito más alta que la de la población general. Los que tienen algún grado de fragilidad ya casi se mueren 3 veces más, y los que son frágiles se mueren casi 6 veces y medio más. O sea, la fragilidad es un estado que nos pone susceptibles, vulnerables, a que algo que ocurra, y eso habitualmente es un evento estresante, cualquiera fuera este evento, nos acelera o nos meta en una cascada que nos lleva a la discapacidad o incluso a la muerte. ¿Sí? Entonces es una especie de embudo donde se suman todos estos conceptos que venimos hablando y donde el resultado al final, cuando abrimos esa gotita que sale, es un estado que nos pone en riesgo aunque no estemos enfermos. La fragilidad es un concepto, digamos, que todavía está en estudio, que todavía hay cosas que nos falta definir, pero básicamente lo que sabemos hoy es que hay algunos factores genéticos que son responsables del envejecimiento de todos nosotros, más o menos en un porcentaje de 25%.
pero que hay algunos aspectos que sí, y acá van a entender muchas de las cosas que dije antes, tienen importancia en esto. Uno es, por ejemplo, nacer con bajo peso. Nacer con bajo peso, o sea, venir de un vientre de una mamá desnutrida, por ejemplo, y acá nos metemos en educación, en pobreza, ¿sí? En medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, o en madres adictas, lo que fuera. O sea, nacer con bajo peso ha demostrado 50 años después en esos chicos, ¿sí? Que, por ejemplo, le disminuye la fuerza de apretar la mano. Solo para que ustedes sepan, apretar fuerte, ¿sí? Con la mano, hoy en día es uno de los signos que nosotros evaluamos en un consultorio, en un adulto mayor, para saber cuánta masa muscular o cuánta fuerza muscular tiene, porque eso tiene una relación directa con la fragilidad. Aumenta el riesgo de diabetes o de enfermedades cardiovasculares, nacer con bajo peso, y aumenta la posibilidad de morirnos más o menos entre los 50 y los 60 años con mayor posibilidad de una enfermedad cardiovascular que en sujetos que no tuvieron esta condición. O sea, ¿qué significa esto? Que los aspectos nutricionales desde la cuna tienen, digamos, o ya nos cambian ese dibujo que les mostré antes del curso de vida de cómo nos va a poder ir. Entonces, de acá que es tan importante pensar en una población envejecida en cualquier país del mundo, sana, en estrategias que empiezan, fíjense ustedes, qué temprano que empiezan, para poder, digamos, envejecer con mejor calidad. Por supuesto que cuando somos adultos o nos ponemos grandes, el tener cada vez más años es un factor de riesgo, ¿sí? El tener menos educación es un factor de riesgo, tener factores de riesgo que se acumulan, por lo menos en 3 décadas, como alcoholismo, tabaquismo, inactividad física, mala percepción de enfermedad, no ir al médico, no cuidarnos. Por esto es una de las razones, por ejemplo, que se mueren más los varones, porque los varones siempre, digamos, piensan que no les pasa nada, consultan menos y se cuidan mucho menos que las mujeres. 2 o más síntomas o enfermedades crónicas, ¿sí? Y fíjense, asociados a aislamiento social. Hoy en día nosotros tenemos evidencia científica clara que la soledad es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, las personas que se quedaron solas y se aíslan, olvídense del coronavirus, tienen más riesgo de sufrir un infarto y de morirse por eso que muchas veces por otro factor de riesgo de los clásicos conocidos. Bueno, las otras son cuestiones más médicas que no las vamos a entrar ahora en detalle, pero básicamente, si todo este combo hace o nos lleva a tener un estado de fragilidad global, esto lo paso muy rápido, solo para que entiendan que todo esto tiene una base que hoy se conoce perfectamente bien y que tiene que ver con fenómenos de daño desde el ADN, o sea, daño de la estructura, digamos, genética de nuestras células, inflamación crónica, con todo lo que pueda llevar o conllevar eso, por ejemplo, la pérdida de masa muscular, que termina presentándose, cuando uno evalúa a un adulto mayor, con disminución, por ejemplo, en la velocidad de caminar. Para nosotros, una persona que camina lento es una persona que tiene un alto riesgo a 2 años de caerse y fracturarse la cadera o incluso de desarrollar enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Debilidad, pérdida de peso, menor capacidad de hacer cosas en la vida cotidiana o simplemente tener cansancio, que es una especie de gran caja de Pandora. Todos los médicos temblamos cuando viene un paciente y nos dice que está cansado porque no sabemos qué puerta estamos abriendo. Entonces, este delicado equilibrio entre actividades saludables, tener recursos, educación, etcétera, y la carga de enfermedad, discapacidad o de muchos factores de riesgo, hace a que nuestro balance, digamos, de gasto y de recursos energéticos de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a llevarnos hacia un lado o hacia el otro desde el punto de vista de nuestra salud. Entonces, este proceso de envejecimiento puede ser modulado por montones de factores a lo largo de la vida. Básicamente, fíjense que la buena alimentación y el buen estilo de vida, al contrario de todo lo otro, y un buen medio ambiente, por ejemplo, no vivir en un lugar con demasiado estrés, son los factores que hoy se conocen como los factores favorecedores del envejecimiento con calidad. Esto ya lo hablamos, así que no me detengo acá, pero la consecuencia de ser frágiles es que nos va a peor en un montón de cosas, ¿sí? Esto lleva a que tengamos que tener un enfoque necesariamente un poco diferente al tradicional que se ha desarrollado en medicina y en la salud en general. Y nosotros hacemos lo que se llama una valoración integral, que no es otra cosa que una herramienta
que permite evaluar comparativamente el estado clínico, el estado funcional, el estado emocional, la realidad cognitiva y conductual, así como el medio ambiente y el entorno familiar de una persona anciana. Nosotros tenemos una mirada holística, una mirada global para poder entender cómo podemos ayudar a ese sujeto que tenemos enfrente, porque todo esto va a estar impactando en mayor o menor medida, y por eso este modelo de enfermedad única de las personas jóvenes en geriatría hace un poquito de agua, ¿sí? Entonces se empieza a desarrollar un concepto que refiere a múltiples condiciones o problemas de salud que ocurren cuando se acumulan estos efectos de deterioro de múltiples sistemas que mostrábamos antes, que llevan a una persona mayor a ser más vulnerables, a que frente a desafíos importantes, estrés entre comillas, no puede responder adecuadamente con la respuesta fisiológica que tendríamos si somos más jóvenes o tuviéramos en mejor condición. Por ejemplo, si caminamos más lento porque tenemos menos masa muscular o por algún otro problema y se nos corta el semáforo al cruzar una avenida larga, probablemente la capacidad de correr hasta la vereda del otro lado sea muy distinta y esa persona quede atrapada en el medio del tránsito si no es que tiene un accidente. Y esto es un ejemplo simple que les pongo, ¿sí? Entonces el uso geriátrico clínico habitual define como síndrome geriátrico aquel que se presenta como un problema de salud. Fíjense, un problema de salud. Muchas personas vienen y nos dicen, doctor, siento que camino sobre algodones de hace 2 meses. Vayan a cualquier libro de medicina o de enfermería o lo que fuera y traten de encontrar una enfermedad que se denomine camino sobre algodones de hace 2 meses. No existe. Sin embargo, los pacientes vienen diciendo esas cosas, ¿sí? Entonces, ese problema es producido casi seguro por múltiples causas subyacentes, sumatorias o concomitantes. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que empezamos a entender es que para un solo síndrome geriátrico hay múltiples factores de riesgo, múltiples órganos y sistemas que están involucrados y no uno solo. Y las estrategias de diagnóstico para identificar estas causas subyacentes son algunas veces poco efectivas, porque la medicina tradicional no está diseñada para esto, dificultosas, a veces peligrosas porque hacemos cosas que hacen más daño que beneficio, y muchas veces costosas, ¿sí? Empezamos a someter a los pacientes a múltiples estudios porque no tenemos idea de lo que tenemos enfrente. Esto ocurre muy frecuentemente, lamentablemente, en nuestro sistema de salud. Y el manejo terapéutico de las manifestaciones clínicas a veces es de ayuda, ¿sí? Aún en ausencia de diagnósticos firmes o reconocimiento de la causa subyacente, muchas veces hacemos lo que se llama una prueba terapéutica, intentamos, digamos, tímidamente algún tratamiento para ver qué respuesta hay y ver si estamos en el camino correcto. Entonces, hace ya algunas décadas, el profesor Bernard Isaacs, ¿sí?, que fue un poco el padre de la geriatría moderna, este señor que les presento acá, en la década del 70, ¿sí?, habló, que fueron la primera descripción de los síndromes geriátricos, los llamó gigantes de la geriatría, habló de la inmovilidad, de la inestabilidad, de la incontinencia de esfínter y la incompetencia cerebral, o el deterioro cognitivo, ¿verdad? Hasta ese momento se decía que todos estos problemas eran un problema estrictamente de manejo de enfermería o de algún asistente de algún tipo que no era un médico. O sea, no se le daba la jerarquía de enfermedad, ¿sí?, para los cuales los médicos se debían dedicar, y imagínense todo lo que esto llevaba, digamos, ¿no? Como connotación. ¿Cuáles son las características de estos gigantes? Bueno, se presentan muchas veces como una discapacidad instalada, pero pueden ser la expresión final de múltiples enfermedades crónicas, impacta fuertemente en la calidad de vida de las personas afectadas, son procesos largos que deben ser asistidos en diferentes escenarios, hospitales, residencias, domicilios, etc. Las admisiones hospitalarias o geriátricas no se deben en general solamente a patología médica. Estamos cansados de ver personas que vienen a una emergencia, ¿sí?, porque están sufriendo abuso, maltrato, cuidados inadecuados, y sin embargo intentamos hacer un diagnóstico de algún síndrome raro porque el señor está desorientado. Fuerte asociación secuencial entre diversas enfermedades, lo que nosotros denominamos efecto de cascada, una cosa va llevando a la otra, y en general la mirada es esta, lo que llamamos el fenómeno del iceberg. Estamos viendo esto de todo el problema que tenemos que nosotros tratar de dilucidar, para tratar de entender qué
sucede con ese sujeto. Entonces, el enfoque clínico geriátrico cambió del tradicional, que si usted lo piensa, fue diseñado en la década del 20 del siglo pasado, ¿sí?, por el doctor William Osler, que era un médico, digamos, que desarrolló toda su actividad en la isla de Cuba. En ese momento, digamos, no era la Cuba comunista de hoy, y que fue un poco el padre de la medicina del siglo XX, el cual nos enseñó que la sumatoria de tener fiebre, dolerle la panza en tal lugar, etcétera, más lo que refería al paciente, debía ser demostrado solamente por una causa y no más que por una causa. Eso en geriatría se invierte, por eso esta imagen, el fenómeno del iceberg, porque lo que el paciente trae, como les dije antes, es un problema de salud que muchas veces no tiene nombre y apellido, y debajo del cual puede haber un efecto de cascada, fragilidad, etcétera, que llevó a que hoy ese sujeto venga porque, por ejemplo, se está cayendo 3 veces por semana y nadie entiende por qué. Entonces, el modelo cambia. En geriatría nunca se puede ser unicista, o sea, no podemos pensar de una sola manera porque nos puede pasar esto, ¿sí? O sea, esto es el iceberg, ¿verdad? Entonces, los modelos, el tradicional, que se llama modelo lineal, debe ser cambiado por un modelo que se llama concéntrico en nuestra forma de pensar, en la cual, si pensamos en el embudo que les mostré hace un rato, vamos a entender que factores de riesgos en común nos pueden llevar a ser frágiles. Esto puede generar síndromes geriátricos y finalmente terminar en desenlaces desfavorables, como la discapacidad, la dependencia, la institucionalización crónica o simplemente la muerte. Entonces, la medicina en general empezaba por aquí, a entender al sujeto anciano enfermo, y nos perdíamos toda esta etapa de intervención para tratar de que esto sea cada vez menos o más al final de la vida, lo que la OMS denominó en algún momento compresión de la morbilidad o de la enfermedad. Por supuesto que los factores de riesgo compartidos en todos son la edad, la capacidad o no de perder nuestra funcionalidad, el tener o no deterioro cognitivo, esto claramente cambia el curso de vida de las personas, o de nuestra movilidad. La capacidad de no ir a donde queremos, cuando queremos y cómo queremos, es, digamos, sinónimo de discapacidad siempre. ¿Está bien? Y en la mayoría de las personas mayores, esto puede estar asociado a caídas más frecuentes, en un alto porcentaje a diabetes. La diabetes es una de las grandes enfermedades acelerantes del envejecimiento, o fíjense qué detalle, tomar muchos remedios. Entonces, este modelo concéntrico, no sigo más con esto para no ser pesado, es un poco, digamos, el que mejor explica esta concurrencia de fenómenos en una vía final común, que es la expresión clínica de un problema a ser dilucidado. Entonces, lo que yo le digo siempre a mis alumnos es que debemos ser detectives sumamente inteligentes y tratar de bucear y de buscar siempre qué nos puede explicar o cuántas cosas nos pueden explicar lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. Entonces, acá, digamos, tenemos que tener el concepto de que necesitamos nuevas habilidades sí o sí, porque obviamente la medicina tradicional o el conocimiento en salud tradicional no nos alcanza, y tenemos que entender que lo que tenemos es un huésped diferente. ¿Está bien? O sea, una biología diferente, donde ocurre gripe, donde ocurre coronavirus, donde ocurre un infarto de miocardio, pero el impacto o la respuesta de este huésped va a ser diferente, porque tiene todos estos cambios que estoy tratando de comentarles. Entonces, necesariamente esto implica tener una mirada diferente, nuevas habilidades, intervenciones distintas o adaptadas y un enfoque general o holístico para entender todos los factores que puedan explicarnos lo que tenemos enfrente. Todas las disciplinas deben adaptarse y estudiar a este nuevo huésped en un marco biopsicosocial y hoy en día en un marco de derechos específicos además, ¿sí? Solo tenemos que pensar que somos nosotros dentro de unos años. Entonces, yo tenía un profesor que decía que las personas mayores ganarían mucho más si las devolvemos a la raza humana que con todo el desarrollo de la medicina, y la verdad que este es un punto crítico, ¿sí? No son pacientes fáciles, muchas veces no son agradables, no son interesantes, entre comillas, para la gran mayoría de los médicos, pero realmente son casi hoy, ¿sí? Entre el 40 y el 60% de los pacientes que se ven en los sistemas de salud en casi todo el mundo. Por lo tanto, de vuelta, el que no sabe de viejos, el que no sabe de personas mayores, en algún punto no va a poder entender
¿sí?, algo que le pasa a su paciente. Y solo como ejemplo, si el personal asistencial se olvida a una persona mayor más de 2 horas sentada en una silla, pueden ocurrir muchas cosas. Y esto las enfermeras y enfermeros lo deben entender o lo deben conocer perfectamente bien, ¿sí? Ustedes saben que cuando una persona se queda quieta en una cama, aparecen las famosas escaras o úlceras por presión. Bueno, esas úlceras ocurren por presión en cualquier posición y situación, aún sentados en una silla de ruedas, aún cuando le dejamos un objeto apoyado o ajustado encima de la piel a una persona anciana. De esto vamos a hablar seguramente en los cursos para aquellos que lo saben. Y también hay nuevas realidades. Hoy tenemos una posibilidad que no teníamos algunas décadas antes de tecnologías asistivas en el hogar, en las instituciones de salud, en los geriátricos, ¿sí?, etcétera, que nos permiten un montón de cosas que antes no teníamos y que también es todo un área de conocimiento y de desarrollo, de aplicación, digamos, de ciencias duras, inteligencia artificial, base de datos, etcétera, digamos, en aras de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, mejorar las habilidades prácticas en este grupo etario es fundamental en aquellos que trabajamos en salud y es un poco la base del conocimiento, ¿sí?, aprender estas habilidades prácticas de la enfermería gerontológica. Entonces, discúlpenme que siempre vuelvo al mismo personaje, pero Florence Nightingale decía que la enfermera es una profesional, o es un profesional, que aporta a su trabajo dotes de empatía y comunicación. Imagínense ustedes una persona que nadie toca, que no escucha bien o no ve bien, que ustedes le prenden la luz a las 2 de la mañana y ni siquiera le dan una explicación de lo que le van a hacer y lo destapan. O sea, esa situación, que puede ser muy normal y común en cualquier sistema de atención en salud, es sumamente agresiva, puede confundir a una persona anciana o simplemente darle miedo. Entonces, volvamos a los orígenes de las personas que nos antecedieron y nos enseñaron, ¿sí? La señora o la dama de la lámpara, como ustedes bien la conocen, Florence Nightingale, de alguna manera, al menos en mi concepto, la madre de la enfermería como disciplina, ya decía, ¿sí?, en el siglo XIX, que empatía y comunicación eran aspectos fundamentales del trabajo. En este grupo etario, digamos, es el 50% como mínimo de lo que hay que tener para hacerlo. Y además decía que debe ser observadora, tenaz o persistente, crítica y cuestionar todo lo relacionado con el cuidado del paciente si considera que algo pudiera ser inadecuado. Por supuesto, ustedes me van a decir que el modelo de salud es medicalocéntrico, es homogéneo y que el poder está puesto en los médicos. Y tienen razón, es así. Pero la única forma de trabajar bien con personas mayores, yo creo que hay que trabajar bien en general con cualquiera, ¿verdad?, pero con personas mayores en particular, que es lo que hoy nos convoca, es que ese modelo debe ser, digamos, de trabajo en equipo, debe ser interdisciplinar y cada uno con su saber y con sus habilidades ocupar el rol que tiene que ocupar. Las enfermeras son y serán las personas que mejor pueden cuidar a las personas mayores, las que más lo van a conocer y a quienes los médicos deberíamos escuchar con atención. Definimos la enfermería geriátrica y gerontológica como aquella que denomina a los profesionales de enfermería que dentro de un equipo multidisciplinario se encarga de la asistencia global e integral de los ancianos. El panorama sanitario ha dejado de ser solo asistencial y hoy abarca también otros aspectos en esta disciplina, como el de la prevención, promoción, rehabilitación y educación. Y tienen posibilidades de desarrollo en todas las áreas del sistema sociosanitario, no solo en los hogares de larga estancia, que es uno de los lugares donde se piensa que la enfermera con habilidades o conocimientos gerontológicos debería estar. Craso error, craso error. La enfermera con capacidad con estudio de gerontológico tiene que estar en todo el sistema de salud o en el sistema sociosanitario. Volvemos al anterior, cada vez hay más viejos en las sociedades, cada vez va a haber más pacientes ancianos en las sociedades. Entonces los conceptos de Florence, ¿sí?, son muy claros y muy útiles, volver a recordarlos. Ella habló de higiene, espacios abiertos, limpios, entornos amigables y empatía con el paciente fundamentalmente. Fue la pionera de la epidemiología sanitaria. Tuvo una gran actuación en generar ideas y movimientos políticos para favorecer los servicios de salud. Y fue una ferviente creyente del enfoque centrado en la persona, que es el enfoque que hoy tenemos para trabajar en geriatría y gerontología,
aunque en ese momento no se denominara de esa manera. Esta fabulosa enfermera vivió 90 años, ¿sí? Nació en Italia y falleció en Londres en el siglo XIX. Perdón, principio del siglo XX. Hay un José, modelo, ya 10 estoy minutos, terminando, ya 10, estoy 15 terminando. minutos. Sí, sí, ya termino. Gracias. Hay otro modelo que es muy interesante, que es el modelo de enfermería de Virginia Henderson, que probablemente muchos de ustedes lo hayan ya leído, en la cual, fíjense a dónde apunta la licenciada Henderson. Dice, veamos cuáles son las necesidades que tiene una persona de respirar normalmente. No hay peor cosa que nos pueda pasar que nos sintamos ahogados, por ejemplo, llenos de moco. Necesidad de tomar agua y de comer adecuadamente, etcétera, etcétera, como ustedes ven en esta diapositiva. O sea, un enfoque humano, humanizado, ¿sí?, de la atención, basado en la necesidad del otro, que es en definitiva el propósito que hay que tener digamos, en el trabajo con adultos mayores. Entonces, para mí es muy grato presentarles finalmente, en el contexto de la capacitación, digamos, de posgrado de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí?, un curso de posgrado con 2 extensiones, uno con un tronco extracurricular y otro, digamos, más avanzado, de atención de enfermería al paciente adulto mayor, al cual espero no haberlos asustado con esta presentación que le acabo de hacer, sino haberles hecho picar el bichito, ¿sí? Que este curso tiene como objetivo conocer aspectos particulares de la atención de estos adultos mayores y mejorar las habilidades prácticas, ya veremos cómo hacemos en el contexto en el que estamos, que tiene un tronco común de 12 horas de clases teóricas y un, digamos, tronco de posgrado con otras 12 horas más y algunas actividades prácticas, y que, digamos, vamos a desarrollar en los próximos meses, como yo les comentaba. Entonces, el objetivo, digamos, un poco de esta presentación, más allá de compartir con ustedes el conocimiento de la gerociencia moderna y hacia dónde estamos apuntando y cuál es el huésped o el paciente que vamos a atender, es finalmente invitarlos, ¿sí?, a estos cursos, esperando que sean útiles, ¿sí?, y que realmente todos puedan, digamos, de alguna manera compartir con nosotros esta experiencia. Así que muchas gracias, espero haber dejado más preguntas que respuestas, esto es el objetivo que debemos tener todos los que trabajamos en educación, y muchas gracias por su atención de esta larga charla que les he dado. Muy amable. Bueno, muchas gracias, doctor, por toda la sabiduría y todos los conocimientos compartidos. Creo que más de uno se va a sentir como invitado a continuar con estos cursos porque es un tema que nos atañe a todos, seguramente. Personalmente quiero agradecer la simpleza y la forma fácil de hacernos entender a nosotros, por ejemplo, en lo que a mí respecta, que no soy especialista en el tema, pero se entendieron muy bien todos los conceptos. Mientras el doctor descansa un ratito, les quisiera comentar al resto sobre el ciclo de webinars y mientras tanto vayan pensando las preguntas que le quieren hacer al doctor para aprovecharlo en estos minutos que faltan. Todavía nos queda media hora por delante, pero mientras tanto, y vayan ingresando sus preguntas por el chat, les quiero compartir para que puedan ver, ¿sí?, el resto de los webinars que se van a ir dictando, y acá les comparto el link en el chat para que ustedes puedan ver el resto de los webinars que se van a ir realizando, pertenecientes al Departamento de Ciencias Básicas, y en los cuales se pueden inscribir. Por otro lado, obviamente esto es algo nuevo que estamos desarrollando y estamos muy entusiasmados, por eso queremos pedirles que completen esta encuesta, la cual voy a compartir también, para ayudarnos a mejorar nuestro ciclo de webinar. Sepan que hay un grupo grande de personas que está detrás de esto con mucho entusiasmo y queremos generar estas prácticas para que más personas tengan la posibilidad de seguir aprendiendo. Y por otro lado, les voy a dejar también disponible por el chat un
un formulario donde pueden ingresar y anotarse quienes deseen obtener un certificado de asistencia a este webinar, ¿sí? Así que, mientras tanto, ustedes, si desean hacer alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono o escribirlo en el chat. Y yo tengo una pregunta para el doctor, porque justamente en este momento que estamos atravesando esta pandemia, y yo tengo a mi mamá que también es mayor, así que hay muchas preguntas que nos surgen. Y una de ellas es, ¿qué debemos hacer para prevenir y cuidar a nuestros adultos mayores en el hogar en esta situación particular que estamos viviendo? Doctor. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, es una pregunta amplia, pero hemos escuchado mucho en la televisión, ¿no? En los últimos 90 y pico de días que llevamos de cuarentena. La verdad que, primera cosa, reforzar las medidas que todos conocemos. Eso es fundamental. Entender que son los adultos mayores un grupo en riesgo, no de riesgo, como les dije antes, en riesgo, ¿sí? Saber que las personas mayores en general tienen una conducta mucho más responsable que los más jóvenes. Esto se ha visto en casi todo el mundo, y por eso el gran enojo que hubo cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió, ¿se acuerdan? Y que en un fin de semana tuvieron que revertir la medida de que los adultos mayores salieran a la calle. Ya entendiendo eso, entendiendo que son personas sujetos de derechos y que como cualquiera capaces de decidir sobre su vida lo que tienen que hacer, yendo a la cosa práctica y específicamente de esta pandemia que estamos viviendo, lo que sí sabemos es que en circunstancias como esta, desde el punto de vista epidemiológico, hay solamente dos estrategias que pueden ser efectivas a nivel, digamos, general, que son la vacunación, obviamente sabemos que no tenemos vacuna, lamentablemente, y el distanciamiento social, no el aislamiento, ¿ok? El aislamiento social es un concepto equivocado, o sea, y eso fue lo que generó todas las movidas y los enojos en su momento. No hay que aislar a los adultos mayores, hay que enseñarles a distanciarse, a ellos y a sus parientes, o a sus familiares, o a los cuidadores, o a quienes fueran. Dicho esto, digamos que son las únicas dos medidas que se conocen epidemiológicamente útiles. Obviamente la que le sigue y muy de cerca es todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿sí? Eso ya también lo conocemos. Miren, una cosa muy llamativa que está pasando y empezamos a tener información es que las otras enfermedades típicas de cuando comienza a hacer frío están incidiendo mucho menos hoy en la Argentina y en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque la gente usa barbijo, se lava las manos, ¿sí? Higieniza mejor las casas, ventila de otra manera y no nos tose encima. Digo, entonces hay mucho menos gripe, mucho menos enfermedades virales como comparativamente, perdón, con otros años, ¿no? Entonces, ¿eso sirve? Por supuesto que sí. Y nunca está de más. No hay que, digamos, y discúlpenme el término, enloquecerse y bañarse en lavandina, digamos. Eso no, ¿está bien? Más allá que es malo para la salud, o como dijo el presidente americano, tomar lavandina, o sea, una locura de ese tipo, ¿no? Eso no hay que hacerlo, pero sí, digamos, el cuidado de tener el trapo con lavandina en la entrada de la casa, contar hasta 30 cuando nos paramos arriba de él para que realmente esa lavandina mate los gérmenes que están en la suela del zapato, o simplemente no entrar calzados, llevarlos en la mano a algún lugar que uno determine en la casa y limpiarlo ahí. Digamos, todas las medidas que venimos escuchando y conocemos también son útiles. Y específicamente con los adultos mayores, la gran pregunta que todo el mundo hace es, ¿vamos a verlos o no? ¿Sí? ¿Convivimos o no? ¿Qué hacemos si viven en una misma casa con gente más joven? Y son los grandes interrogantes. Digamos, si nosotros mantenemos todas las medidas anteriores y no queda otro que ese viejo viva con otra generación en la misma casa, en realidad la responsabilidad es de los otros y no del viejo, que son los que van a circular y van a moverse. Entonces, cumpliendo las normas de higiene, lavándose las manos y para que todos sepan, en instituciones de salud o en nuestras casas, si venimos de afuera hay que lavarse la mano, no menos de, por lo menos de vuelta hay que contar hasta 30, ¿sí? Lo podemos hacer simplemente con jabón, pero en las instituciones de salud, aunque no toquemos ni hagamos nada, se recomienda lavarse las manos por lo menos cada 2 horas. Y eso es una medida
muy útil y que ha demostrado ser mucho más efectiva, incluso que el mismo barbijo que está tan discutido, ¿verdad? Respecto al barbijo, ustedes vieron que se habla de tapabocas. Bueno, tapabocas es un eufemismo inútil, porque la nariz también larga moco, digamos, si uno estornuda, digo, por ejemplo, ¿no? Para entender que tiene que cubrir, si el barbijo bien colocado, tiene que cubrir la nariz y hasta el mentón, ¿sí? Y de vuelta, barbijo es un concepto sanitario, o sea, la gente tiene que usar lo que se llama una máscara facial o, digamos, un cubrecara, si quiere un nombre, para no hablar de tapaboca, cubrebocas, que no necesariamente tiene que ser un barbijo quirúrgico que es tan necesario en el sistema de salud. Ustedes saben que como ha faltado, sobre todo al principio, ahora todo el mundo fabrica barbijo, pero los primeros meses no había barbijo en ningún lado. Y nos pasaba cuando íbamos a comprar a la farmacia, digamos. Entonces, entender que si uno es una persona sana, que tiene que salir a comprar verdura, no es necesario que se ponga un barbijo quirúrgico, digamos, de lo que se usan para operar a un paciente, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Y la utilidad del barbijo en realidad no es para que uno no se contagie, sino que si uno tose para que no se contagie el otro. Exacto. ¿Sí? Entonces el último concepto es el famoso R, que deben haberlo escuchado mucho, la capacidad de transmisión que tiene este virus, que es el gran problema. Y ese R, cuando uno usa barbijo de 1.5, que es igual que el de la gripe, esto significa que uno contagia a una persona y medio si estuviera tosiendo, de verdad, digamos, ¿no? Si estuviera infectado tosiendo. Cuando uno no usa barbijo, ese R sube a 3, siempre hablando de personas que tosen, y si la persona que tose está enferma, digamos, está infectada con coronavirus, la capacidad de dispersión del virus es altísima, superior a 7, 8, que es similar a la del sarampión. Por lo tanto, digamos, el objetivo, si ustedes quieren, de la utilización del barbijo con todas sus incomodidades, tiene que ver básicamente con este concepto. ¿Sí? No sé si contesté bien la pregunta, pero Sí. Es un tema muy amplio. Y muy agradecidos por escuchar estas recomendaciones que son tan bienvenidas en este momento. Bueno, doctor, en el chat un montón de mensajes de agradecimiento y bueno, hay una pregunta, dice que la hace Alicia y dice, realmente interesante lo expuesto y consulta, ¿podría decirse que el problema principal que afecta a nuestros adultos mayores es el abandono generalizado y esto se debe a un tema cultural? A ver, yo hablé de edadismo, que es exactamente lo que significa esto, ¿no? Un poco el objetivo del enfoque de estos webinars y de estos cursos que estamos dando es tener esta visión un poquito amplia, ¿sí? Y, digamos, interdisciplinaria para poder traer a todos, porque realmente en nuestra sociedad todavía hoy, bueno, no solo con los viejos, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en terrenos que nos van a llevar hasta las 11 de la noche. Es bastante discriminatoria, de vuelta la mirada es de pasividad, de sujetos que ya no tienen lugar digamos, en la comunidad social activa, que por lo tanto, digamos, son entre comillas descartables, y es muy probable que muchos de los problemas que ocurran tengan que ver con lo que dice esta compañera que nos acaba de hacer esta pregunta. Por supuesto, esto es viejismo, esto es edadismo, este es el concepto exacto, ¿sí? El abuso y el maltrato de las personas mayores es uno de los grandes temas, digamos, que tenemos, y no es necesario que le peguemos con un palo, digamos, para hablar de abuso y maltrato. Hay abuso financiero, hay abuso psicológico, hay abuso de poder, digamos, etcétera, ¿no? Esto de prohibirles por prohibir, sin preguntarles o sin pensar que puedan ser personas responsables, que puedan pensar y que sabiendo que son los que están en riesgo se puedan cuidar solos, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es sí. Obviamente no es el único problema, pero es una de las grandes circunstancias. Yo les hablé muy cortito de mitos y prejuicios, y dentro del sistema de salud hay muchos de esto que tenemos que tratar de revertir y de erradicar porque hace al maltrato e incluso hasta la mala evolución de la enfermedad, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo se debe, y la hace Marcelo, cómo se debe encarar a un adulto mayor que siempre le gustó madrugar y comer sano y rico y ahora se despierta al mediodía y come muy poco? Bueno, gracias Marcelo. A ver,
la verdad que a todos, más allá de la edad que tengamos cada uno, nos ha afectado esto de que no tenemos horario, ¿no? Así que ese es un gran problema, digamos. Una de las cosas que estamos proponiendo y que incluso en un comité de trabajo le estamos proponiendo a la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires es, digamos, tratar de generarle compañía, actividades, contactos en horarios, digamos, normales, porque la verdad que muchas personas, digamos, hoy casi todos nosotros estamos con la serie, con Netflix, tratamos de no mirar mucha televisión para no enloquecernos, bueno, lo que fuera, ¿no? Y esto está trayendo alteraciones del ciclo del sueño, que más allá de que seamos mayores o menores de 60 a 65 años, nos está afectando y eso no es bueno para la salud, no hay ninguna duda, ¿sí? Yo creo que una de las estrategias es hablar esto con las personas mayores y explicarles que uno de los grandes problemas del insomnio en la tercera edad es que no saben qué hacer con el tiempo, porque están despiertos. Y entonces se levantan y, bueno, y lo que primero viene atrás de esto es la pastilla, digamos, ¿no? El psicofármaco y hay que entender que esa no es la solución. Lo de comer rico o no rico, bueno, no sé. La verdad que por qué dejamos de comer rico cuando estamos encerrados, no lo sé. Quizás porque no tengamos acceso a cocinarnos o ese adulto mayor no tenga acceso a cocinarse de la misma forma o de que alguien le cocine porque antes iba a la casa a cocinarse y ese sí es un problema. Y lo de comer poco, bueno, ese es un punto de alarma, ¿no? Nosotros hablamos siempre de banderas rojas. O sea, ¿qué cosas son las que nos despiertan esa punta del iceberg que le mostré? ¿No? ¿De dónde nos agarramos para entender que pueda estar potencialmente pasando algo? Cuando una persona que comía de determinada manera empieza a comer de otra, y generalmente es menos, ¿sí? Eso puede ser debajo de la línea de flotación un montón de cosas. Puede ser una depresión, puede ser que simplemente no sale a comprar, puede ser que no le alcance la plata, puede ser que no pueda cocinar y la señora que cocinaba no iba porque vive del otro lado de General Paz o viceversa y no puede transportarse. Puede ser muchas cosas. Pero sin ninguna duda, si está pasando, lo pone en riesgo de desnutrirse, fundamentalmente por el aporte de proteínas, que, bueno, no me quiero extender, pero es el gran problema de las personas mayores, digamos. Las personas mayores tienden a comer cosas dulces, fáciles y rápidas, o sea, todo lo que hace mal, digamos, ¿no? Rico, ¿sí? Pero poco nutritivo. O sea, la persona mayor de por sí sola, aunque parezca mentira, el único cambio dietético en personas no enfermas, adultos mayores, que hay que hacer es aumentar la cantidad proporcional de proteína de la dieta, que es lo que en general dejan de comer, o porque no está bien la dentadura, o porque no pueden comprar, porque es cara, o por lo que fuera, ¿sí? Ese es el gran punto. Entonces, si encima come menos, seguramente en un par de meses va a tener un problema nutricional que a su vez genera fragilidad y toda esa cascada que yo traté de explicar, ¿verdad? Exacto, así es. Gabriela nos pregunta, ¿qué se aconseja en general para mejorar el estado físico y mental de adultos mayores? Y como segunda pregunta, ¿qué se aconseja para envejecer mejor, además de reducir la cantidad de calorías por día? Dice. Esa es una buena pregunta. Miren, hay un modelo de ensayo, de estudio, de investigación que en gerontología es sumamente útil, que se llama estudios longitudinales. ¿Qué significa esto? Que se estudia una población a lo largo del tiempo, ¿sí? El más famoso de todos es el famoso estudio de Framingham de los factores de riesgo cardiovascular, que se cortaba cada 10 años la misma población del mismo pueblito que se llamaba Framingham y se lo estudiaba, en ese caso específicamente por factores de riesgo cardiovascular. Los estudios longitudinales de envejecimiento, que ya hoy en día hay algunos que tienen entre 6 y 7 décadas de cortes de estudio de qué nos va pasando de los 30 años en adelante, una de las principales cosas que nos muestran es que las personas, y voy a decir algunas cosas que va a derrumbar algunos mitos, las personas que no viven solos y viven en pareja, esto que era, los matrimonios, las mujeres nos matan, esas cosas, envejecen mucho mejor que las que envejecen solas. Y es bastante entendible. Las personas que han trabajado con capacidad o con trabajo en los cuales tuvieron que tomar decisiones, aunque tienen más estrés, envejecen mejor, porque tienen mayores recursos para defenderse de un montón de cosas. Las personas que han sido solterones, sobre todo los varones, toda la vida, envejecen mejor que aquellos que tuvieron casados y se quedan viudos, por ejemplo, o se separan y quedan solos. Los varones en eso son un desastre, ¿está bien?
y por ejemplo empiezan a no comer bien, etcétera, etcétera. Dejemos los chistes, pues, a mí me gusta mucho, pero estamos en un ambiente académico, ¿está bien? Entonces, fíjense que yo no les estoy hablando ni siquiera de qué le pasa a una arteria en su endotelio, o sea, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida. Entonces hay un concepto que viene de Japón, que se llama Ikigai, no importa el nombre en japonés, que significa tener propósito en la vida. Las personas que logran tener algo por qué levantarse al día siguiente, no importa si es cuidar una planta, una mascota, un nieto, leer un libro, escribir o ir todavía a dirigir un centro atómico, ¿ok? Las que se levantan todos los días con un propósito de vida son las que envejecen mejor. A esto le vamos a sumar los pilares de la OMS. Buena alimentación, ¿qué significa eso? ¿No comer más hamburguesas? No, es no comer todos los días hamburguesas, no sé si se entiende. De McDonald's, bueno, no digamos marca, con papas fritas, ¿ok? O sea, esto no significa transformarnos en unos aparatos que comemos lechuga, no es así. ¿El asadito al fin de lo podemos comer? Por supuesto que sí. El tema tiene que ver como siempre, con las proporciones, las cantidades y la conducta. ¿Está bien? Las cantidades, como hablábamos, bueno, ya nos extendimos en eso. Entonces, comer sano no significa comer feo, no comer determinado tipo de cosas, sino que significa, digamos, tener una conducta alimentaria. ¿Sí? En esa línea. Bueno, obviamente esto da para mucho, pero la nutrición es fundamental en envejecer. Y les explico por qué. Yo creo, algo les traté de transmitir en alguna diapositiva. El envejecimiento es un fenómeno inflamatorio. O sea, si el cuerpo desde la célula individual a todo el organismo, está en una constante lucha entre oxidarse y desoxidarse. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Sí? Entonces, las células tienen estructuras que nos defienden de la oxidación, que es fruto de simplemente la utilización de energía. Cuando esa célula se duplica y envejece, lo que le empieza a pasar es que no puede defenderse de esa oxidación que le genera su propio trabajo. ¿Entiendes de ahí? Sí. Entonces, si hay factores que hagan que esas defensas que tiene la célula de su propia oxidación, al generar energía, se deterioren más rápido, ¿sí? Va a hacer que esa célula tenga menos capacidad de defenderse y por lo tanto se envejezca más, sea más frágil y se muera más rápido. Esto llevado de una célula a un cuerpo entero es lo que nos pasa a lo largo de la vida. Entonces, esos factores acelerantes del envejecimiento hoy se conocen bastante bien y son los mismos factores de riesgo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ser sedentario, ¿sí?, aumenta la inflamación, o por lo menos no la contrarresta, que es hacer actividad física. ¿Hay que ser maratonista, deportista de alta competencia? No. Simplemente hay que moverse un poco, ¿está bien? Compensar, oxigenar y darle la posibilidad, digamos, a esa célula, a ese cuerpo, de que pueda compensar esa oxidación. Tomar muchos fármacos acelera la oxidación, fumar acelera la oxidación. Entonces, si nosotros cuidamos ese tipo de aspectos, ¿sí?, vamos a tener a lo largo de ese curso de vida un resultado mejor. Ustedes me dirán, ¿me puede chocar un colectivo en la esquina? Sí, eso es azar. ¿El azar influye? Por supuesto que influye, ¿sí? ¿La genética influye? Influye. Ahora, no es todo, como les dije antes, 25-30% genética, 30% es entorno, medio ambiente, 30% es hábito. Esa combinación hace cómo va a ser nuestro curso de vida y nuestro grado de mayor o menor envejecimiento. Entonces, todo lo que se está pensando, porque la pregunta que le hicimos los médicos, usted viene a los 80 años y me dice, arrégleme todo esto. Imposible. Lo primero que hay que hacer es decir la verdad, digamos, ¿está bien? Claro. Es imposible, o sea, porque esa persona ya tenía 80 años donde nosotros no estuvimos y no hicimos nada para que cambie como está hoy. Entonces, la mejor forma de entender es, por eso empecé diciéndole que uno de los determinantes de la fragilidad incluso es qué nos pasa en la panza de la mamá. ¿Está bien? Entonces, es todo un conjunto de estrategias que, como ya están pensando, la interdisciplina nos va a llevar a decirle a los políticos que toman la decisión, mire, los caminos son estos. Por ejemplo, los países escandinavos enseñan envejecimiento en el jardín infante. En la historia de la Argentina, hubo una investigadora del CONICET que estudió los libros infantiles por décadas. Hubieron décadas en las cuales no había viejos en los libros infantiles, no había abuelos.
Después empezaron a aparecer en instituciones en silla de ruedas. Todo apuntando a la pregunta anterior, ¿no? De cuál es la mirada social que tenemos de este grupo etario. Bueno, yo los invito a sumar las edades de los presidentes de los países del mundo, líderes, durante los últimos 50 años, y díganme cuántos tienen menos de 60 años. O que escuchen a los Rolling Stones y miren cómo bailan. Tal cual. Tienen 76 años, o 77, Exacto. ¿ok? Entonces, el concepto final, creo yo, que hay que tener, es que la edad no es contraindicación para nada, es simplemente una circunstancia. Muy claro, doctor. Y esto contesta también a la pregunta que hizo Patricia sobre la actividad física. Bueno, ya usted lo dijo, donde la actividad física tiene un rol fundamental para... Agrego una cosa más, perdón. Sí, Perdón, sí, cómo no. porque me fui para el lado de la comida, me quedé con la pregunta de que comía rico o feo. El otro pilar de la Organización Mundial de la Salud es la actividad física. ¿Está bien? Entonces, lo que tienen que saber es que lo que recupera el músculo, que en definitiva, porque la capacidad aeróbica la tenemos que tener toda la vida para infartarnos menos, eso ya lo sabemos, ¿sí? Ahora, lo que recupera el músculo, la fuerza, lo que nos saca el cansancio cuando somos grandes, es el ejercicio de fuerza. La gente tiene miedo de mandar a una persona mayor a levantar pesas. Obviamente no lo mandamos a levantar 120 kilos, está clarísimo. Obvio. Hay técnicas, hay progresiones, bueno, todas cosas que se enseñarán cuando corresponda. Y no me quiero extender, pero lo que quiero que sepan es que lo que recupera un músculo es hacer fuerza y darle proteína. Una cosa sola no sirve, la otra cosa sola no sirve. Hay que hacer las dos cosas. Y el otro pilar de la Organización Mundial de la Salud es la sociabilización. Que no estén solos. Fíjense ustedes a dónde hay que apuntar para tener un envejecimiento más saludable. De hecho, en el mundo están descritos, no sé si alguno de ustedes alguna vez leyó lo que se llaman zonas azules, las Blue Zones, esto se publicó en National Geographic, se llaman zonas azules simplemente porque el periodista son estos pueblos donde la gente vive más de 100 años promedio, en el Ecuador, en la península de Okinawa, en Japón, hay 5 en el mundo. Cada tanto hay trabajos y noticias en la prensa. Se llaman zonas azules porque el señor ponía pinches azules en el mapa que tenía, no porque signifique nada, ¿está bien? Pero fue un periodista el que por primera vez publica que había regiones en el mundo donde la población vivía muchos años sin, digamos, que le pasen todas las cosas que nosotros vemos a nuestros viejos, ¿está bien? Y los puntos que tienen en común esas zonas son estos pilares que estamos hablando. Comen más o menos siempre lo mismo, no fuman, están sentados en las plazas conversando, no toman transporte público. Fíjense ustedes qué barbaridad. Díganme si no se puede hacer montones de políticas públicas con conceptos tan simples y tan básicos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente a mí me encantaría decirles que existe una pastilla espectacular que tomamos a la noche cuando nos vamos a la cama y al otro día estamos re jóvenes y no es así. No es así. Entonces, definitivamente no. es un constructo social, en definitiva, todo esto. Va mucho más allá de la salud. Bárbaro, doctor. Lo que estamos aprendiendo en estos momentos es impresionante. Y nos quedan algunos minutos, así que Marina pregunta, ¿cómo hacemos ante un adulto mayor que padece demencia senil y no quiere irse de su casa, dado que PAMI no responde bien ante los cuidados en el hogar, según dice ella? Sí. No sé la respuesta de Pami, perdón, pero quiero entender bien la pregunta, que no se quiere ir a dónde. Claro, que no quiere dejar su casa y aparentemente está necesitando algún tipo de ayuda por esta enfermedad, ¿no?, que está relacionado con la demencia senil. Miren, a ver, la respuesta académica científica es que hay que ir a cuidarlo donde está, ¿ok? Bueno, si Pami no responde el teléfono, ya excede un poco a lo que se sabe que hay que hacer, digamos, ¿no? Obviamente es uno de los grandes problemas, eso es abuso y maltrato. En este caso, digamos, de una estructura o de un sistema o lo que fuera. Esto es como dejar a los viejos, como se pasaba cuando yo empecé a estudiar hace más de 30 años, que en los hospitales se pasaba de largo de las camas donde había un viejo internado porque no era interesante.
Son las mismas cosas, digamos, tiene que ver con cómo miramos a la vejez, cómo miramos al sujeto que está vulnerable, ¿sí? Y así como miramos al chico o miramos al que está en un contexto de pobreza extrema, lo que fuera, tenemos que mirar a la persona que tiene deterioro cognitivo y vive sola, porque claramente le va a ir mal. Y en relación a lo que está contando, Keila está preguntando sobre qué consejos o información deberíamos darle al rol de cuidador de una persona con demencia senil y que está expuesto o padece el síndrome de quemado. El síndrome del quemado, del burnout, ¿no? Que tanto se habla en el ambiente docente. Bueno, esto existe. Miren, lo primero que tienen que saber es que, por lejos, el principal cuidador habitualmente es un familiar, habitualmente es la pareja, habitualmente es una mujer. Me llamaron, ya me avisaron. A ver, ¿Alguien tiene el audio? sí, ya. Tenía una llamada, pero el teléfono lo dejo. Ahí está. Está. Listo. Bueno, generalmente el cuidador es un familiar cercano, habitualmente es la esposa o la conviviente, habitualmente es mujer, eso es casi una regla, la mujer cuida, el varón contrata, cuando puede, ¿sí? Los hijos me refiero, ¿no? Y en general el síndrome del burnout o el quemamiento ocurre en ese cuidador primario o informal, o como lo queramos llamar, que es ese familiar que le tocó estar ahí. Por supuesto que ese es un punto, incluso, digamos, yo tengo una teoría que he discutido con abogados, porque mucha gente a veces dice, bueno, ¿por qué la señora lo empastilló? Bueno, hay que estar 24 horas con una persona con trastorno de conducta que no duerme, que se hace sus necesidades encima, etcétera, etcétera, y ahí sobreviene el burnout, ¿verdad? Y yo lo llamo la teoría de la doble víctima. O sea, no hay que penalizar a uno que cuida mal, sino que mirar qué le está pasando. Esa es otra mirada que se tiene mucho en gerontología, que no es solamente el paciente, sino el que está al lado. Pues muchas veces toca el sistema de salud 200 veces porque el que está al lado está en síndrome de burnout y no porque el viejo le esté pasando algo. ¿Está bien? Claro. El consejo, bueno, si hay recurso familiar o el que fuera, es poner ahí la ayuda. O sea, el gran problema suele ser que no se acepta esa ayuda, ¿no? Siempre decimos qué cabeza dura mamá o papá en estas circunstancias, no quiere que se meta alguien en la casa, no quieren que, digamos, se le metan en la intimidad. Realmente es un gran problema, hay que trabajar mucho, ¿sí? Hay que explicar mucho, y en general no toleran cuando es un familiar el cuidador, digamos, separarse de la situación de cuidado, ¿no? Esto se llama a veces el síndrome de la abuela esclava, se le dice, por otra razón, pero bueno, tiene que ver con que está tan metido en que es responsable y que le va a pasar algo si no está, que ese círculo vicioso sigue llevándolo al burnout y terminamos teniendo dos pacientes, dos enfermos, digamos, ¿no? El consejo es tratar, digamos, de lograr espacios de descanso, como fuera. Hay muchas estrategias, digamos, sería un poco largo hablar hoy acá, pero ese es el camino, porque si esa situación persiste, de vuelta tenemos dos problemas en vez de uno. Cuando el cuidador es contratado, o es formal, o es alguien capacitado, en principio no debería estar en burnout, está bien si está bien capacitado. O por lo menos debería tener herramientas para reconocerlo y avisar, porque si no, de vuelta empezamos con los cuidados inadecuados. De eso se trata formarse en gerontología. O sea, el asistente, el cuidador, que dicho sea de paso, en Argentina se calcula que hacen falta cerca de 1 millón o más, tiene que ser alguien con la suficiente capacitación o herramienta para entender cuando está en una situación de ese tipo, que es muy frecuente. ¿Sí? Entonces, el consejo es hablar si hay estructura familiar, hablar con la familia. Muchas veces, yo siempre digo que las consultas nuestras son muy largas y que siempre se hace medicina familiar, esté o no presente la familia, porque es un contexto que hay que trabajar. Digo, imagínense todas las historias posibles, el hermano que se hace cargo, la hermana que no, el que vive lejos, el que no está, el que siente culpa, o sea, todos los combos que se imaginen son posibles, ¿sí? Y la verdad que la única forma, digamos, de trabajar con eso es metiéndose,
indagando, conversando, tratando de buscar estrategias en común de acuerdo a las características de esa situación en particular, y cuando el sistema de salud al cual pertenece, si es que lo tiene, esa persona tiene alguna posibilidad de brindar una herramienta, hay que usarla. Una de las grandes cosas que nos pasa en nuestro sistema de salud es que es muy fragmentado. A veces tenemos la herramienta en el mismo hospital, en la sala de al lado, y no la conocemos. Un kinesiólogo, una enfermera, un fonoaudiólogo que nos da, o sea, el trabajo en viejo indefectiblemente tiene que ser interdisciplinario, no hay otra forma de hacerlo bien. Excelente. Y para ya ir finalizando, tenemos unos poquitos minutos. Alguien pregunta, Mónica, ¿está mal internar a nuestros adultos mayores entonces en un geriátrico cuando no los podemos cuidar? De ninguna manera. ¿Está bien? Uno de los grandes problemas que tenemos, dos grandes problemas. Uno, cultural. Somos todos originarios de familias judeo-cristianas, ¿está bien? Italianos, españoles, comunidad judía, la que fuera, en la cual tenemos ese mandato de que todo el mundo se queda en su casa y a mi papá no lo llevamos a ningún lado. Todo eso es muy lindo hasta que tenemos que salir a laburar, digamos, ¿no? O pagar los sistemas de cuidados o entrar en burnout, como hablábamos recién, o lo que fuera. Y el otro problema es qué instituciones tenemos para albergarlos. Las dos cosas, ¿está bien? Porque uno, entre comillas, dejaría más fácilmente al cuidado de otros a un familiar si ese lugar o ese otro está capacitado y tiene las condiciones que debe tener para. Es lógico esto, es puro sentido común. De ninguna manera es una mala palabra. De hecho, yo enseño que la institucionalización es una indicación del sistema de salud o del equipo de salud. A veces de la familia, a veces del propio viejo que decide, yo quiero, ¿sí? Y muchas veces es un trabajo interdisciplinario que se hace recomendándolo como una opción a una situación X, porque no todas las situaciones son iguales. El que ha tenido la experiencia de convivir con una persona con trastornos de conducta 24 horas por día, semanas o meses, o incluso años, bueno, digamos, es una estrategia más que tenemos para ofrecer para resolver un problema. ¿Está bien? Entonces, la estigmatización que tienen estos lugares tiene que ver con que se transformó en un negocio, lamentablemente, en nuestro país y no se brinda los cuidados que se deben cuidar, la alimentación que se debe cuidar o no se tiene el personal idóneo que se debe tener. Pero extractando la realidad y yendo a lo exclusivamente académico, la institucionalización en una institución de larga estadía, como le decimos nosotros, forma parte de una de las estrategias o herramientas que debemos disponer a la hora de trabajar con este grupo etario. Muy bien. Creo que hemos podido atender todas las consultas que han aparecido por el chat y finalmente, no sé si alguien más quiere comentar o decirnos algo. Puede abrir su micrófono. Y si no es así, acá me dice Ana Laura, dice, nómbreme un lugar capacitado. Uno pone. Mire, le voy a nombrar porque seguramente van a pensar que le voy a nombrar un lugar carísimo, a donde nadie puede acceder por los costos que tiene. Aunque les parezca mentira, hay algunas instituciones estatales que con muy pocos recursos hacen maravillas cuidando a las personas mayores. Uno es el hogar que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Ituzaingó, creo que es, y donde realmente se trabaja muy bien, donde su directora es la actual presidenta de la Sociedad Argentina de Geriatría, alguien absolutamente capacitado. Tiene el problema de los recursos, ¿está bien? No me voy a poner a discutir con usted lo que es el sistema donde trabajamos, digamos, todos lo conocemos perfectamente bien. Pero se trabaja con criterios gerontológicos, se tiene criterio de derechos, se respetan los derechos de las personas mayores y se les brinda lo que se puede en ese contexto. Y estamos hablando muchas veces de viejos que van a ese lugar habiendo vivido previamente en situación de calle, por ejemplo. ¿Está bien? Después, si quieren, les cuento las que cuestan mucha plata. De eso es fácil. Pero hay algunos lugares donde se trabaja por lo menos un poco mejor. Si ustedes me dicen hay un lugar ideal en Argentina, yo creo que todavía no. Bueno, hay mucho por trabajar, entonces invitamos a todos los jóvenes y gente que quiera participar y seguir estudiando en esta ciencia, ¿no? Y
bueno, es importante hacerlo. Y en relación a eso, nos están preguntando dónde va a estar la información sobre la especialización y el costo, que seguramente eso va a estar publicado en alguna parte, ¿no, doctor? Sí, a ver, yo me imagino que todo esto va a estar publicado en la página de la universidad y va a ser ofrecido desde, desde la extensión universitaria. El costo ahora no me acuerdo, perdónenme, yo soy profesor invitado, pero bueno, lo podemos pasar en cualquier momento, ¿sí? Sí, en ese sentido, seguramente decirles a todos que en su momento serán informados a través del sitio de la Universidad de Luján o del sitio del Departamento de Ciencias Básicas. De cualquier manera, tenemos sus correos también, así que podemos hacerles llegar la información y siempre estén atentos a estas cuestiones que van surgiendo y a pesar de la situación actual que estamos atravesando. Yo les dejo aquí un link, ¿sí? En donde va a aparecer en los próximos días el video de este webinar que fue grabado, ¿sí? Y lo van a poder encontrar allí para volver a revivir la explicación que bien ha dado el doctor José Jáuregui. Así que como ya estamos en tiempo, justito a las 21, solamente queda por agradecer de corazón y enormemente al doctor José Jáuregui por toda su explicación tan clara, tan concisa y que también nos ha hecho a todos conocer sobre estos temas que seguramente de una forma o de otra nos atañe. Así que también agradecer a todos los participantes que estuvieron en este webinar, a nuestra directora decana, a Emma, y a todos los que participaron y se acercaron a este webinar. Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Excelente, excelente su explicación, la verdad, excelente docente. Muy conciso, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, José. Un abrazo. Chao, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Muchas Buenas noches, doctor, y un gusto haberlo escuchado. Buenas Fue noches, sumamente gracias. claro. Muy Buenas buena. noches, doctor. Un placer de escuchar esta charla, muy edificante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy claro. Gracias. Doctor, muchas gracias. Muy lindo. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Excelente explicación, me encantó. Trabajo en un sector público y la verdad que me interesó bastante. Ojalá pudiera tenerlo de profesor. Una cosa que les quiero decir, hay muchos que se fueron lamentablemente, que a mí me van a acompañar 2 enfermeras de fuste en el dictado de estos cursos, profesoras universitarias y de una larga trayectoria, incluso en el área del envejecimiento. Así que, digo, para ser fiel a mis palabras de que el modelo es medicalocéntrico, no, de ninguna manera. Invité a 2 personas que realmente creo que les van a sacar y les van a brindar a todos ustedes una visión, digamos, de la enfermería y de lo que es el trabajo con personas mayores de excelencia también, ¿sí? Que son la licenciada Irene Schaffer y la licenciada Zulma Candia. Muchas gracias. La verdad que excelente, a mí me encantó. Espero poderlo volcar en mi trabajo. Soy licenciada en enfermería y admiro a la gente que valora al adulto mayor.
Patricia.